Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes, y bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semanalmente venimos compartiendo a través de estos canales que han sido de mucha bendición: Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, para que el pueblo pueda escuchar la palabra del Señor, que hemos estado tomando como referencia el libro de Isaías. En esta oportunidad estaremos conversando del capítulo número 9 de Isaías, más anteriormente habíamos hablado del capítulo número 8 del libro de Isaías, donde hacemos un resumen de lo que aconteció durante ese entonces cuando fue escrito ese capítulo. Pues en el estudio anterior decíamos que Isaías había recibido un mensaje de parte del Señor donde le indicaba que iba a tener otro hijo y que debía ponerle como nombre Maher-Shalal-Hash-Baz, que cuando el niño tuviese la oportunidad de decir Padre mío y Madre mía, era porque vendría entonces el juicio que ya Jehová tenía preparado para el pueblo de Judá. Mas entendemos que cuando Dios utiliza diferentes medios o estrategias para enviarle al pueblo su mensaje, Él lo hace porque Él lo hace de esa manera. Y Él necesita que el pueblo se someta y se humille a Él para que entienda el pueblo lo que realmente Dios quiere con nosotros en este plano terrenal. Por esa razón, en esta oportunidad, le invito a cada uno de ustedes que escuchen este mensaje, que estén atentos a cada una de las palabras que el Señor utilizará en mi persona para externarle y seguir aprendiendo cada día más del mensaje y de la palabra del Señor a través de su servidor, Enrique Loaiza, escritor para la gloria de Dios. Y comenzamos con un pasaje diciendo: no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente, cuando tocaron a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Isaías capítulo 9, versículo 1. Entendemos que la tierra de Zabulón y Neftalí era una región del norte de Galilea, al este del río Jordán y al otro lado del camino del mar. Históricamente fue el territorio asignado a las tribus de Zabulón y Neftalí, descendientes de Jacob, que fue hecho en los tiempos de Josué, pero previo a eso ya había sido manifestado en la era de Moisés. Pero la zona fue un punto de conflicto y fue conquistada por los asirios, ya que era considerada menos importante a nivel político y religioso. Seguidamente, en el mismo versículo nos indica que pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Amados, Galilea fue originalmente parte de las tribus de israelitas de Zabulón y Neftalí, de manera que en el contexto bíblico del Nuevo Testamento se conoce como la Galilea de los gentiles, porque estaba cerca de zonas paganas y fue la tierra donde Jesús comenzó su ministerio. El ministerio de Jesús fue muy interesante porque quedaba cerca de su ciudad origen, Nazaret, y había cerca muchos pobladores que necesitaban esa esperanza, esa palabra que viniera de ese renuevo que vendría a ser el cambio en la sociedad. Mas ese pueblo necesitaba tanta sanación, tanta sanidad, que había personas que no se creían que Jesús viniera de Nazaret. De hecho, uno de los discípulos, Natanael, cuando se encontró con Jesús y le había dicho previamente a Felipe, que Felipe llegó muy emotivo a decirle a Natanael: ven, que hemos encontrado y hallado aquel de que habló Moisés en la ley y también del que hablaron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Mas Natanael le había dicho, en ese momento le respondió a Felipe: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Lastimosamente, era una ciudad que andaba en tinieblas, era un pueblo que tenía muchas aldeas y había un vacío espiritual. Y eso sucede cuando la gente deja de buscar de Dios. Cuando la gente deja de buscar de Dios, se encuentran en vacíos espirituales y andan por los deseos de su propio corazón y caminando de forma errante. Yo les invito, amados oyentes, que cuando ustedes se sientan así, haciendo un paréntesis en este estudio bíblico, es necesario retomar los caminos con el Señor. Y yo no le quiero decir con esto que tenga que ser obligatoriamente en una estructura física, sino que el templo del Señor es este mismo, este cuerpo. Cuando usted tiene un acercamiento a Dios de manera sincera para descolapsarse y desahogar toda esa oscuridad o toda esa vileza que al Señor no le gusta y ni le agradan que tienen y puedan poseer nuestro corazón, Dios viene y hace un cambio como Él desea hacerlo en nuestra vida. Por esa razón, el versículo siguiente nos enseña: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9, versículo 2. Como decíamos, Jesús pasó la mayor parte de su vida en Galilea, una región verde del norte de Israel conocida como el centro de su ministerio público. En Galilea enseñó en las sinagogas, predicó el evangelio del reino, realizó milagros como sanar enfermos y echar demonios y conoció a muchos de sus discípulos. Ciudades como Capernaum se convirtieron en lugares centrales para sus actividades. De hecho, el versículo siguiente dice que multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Isaías capítulo 9, versículo 3. Esta alegría proviene de la presencia de Dios y se manifiesta en la esperanza, la fe y en la transformación del corazón. Cuando sentimos que tenemos esa alegría llena en nuestro corazón, ese gozo que es totalmente innumerable, nosotros podemos asociar, como hemos dicho en el tema, que es cambiar la aflicción por gozo. Por esa razón que cuando una persona se llena del Espíritu de Dios, anda con un gozo que es para compartir a todos los que se encuentran en nuestro alrededor. El gozo de nuestro Señor es algo infinito que nos permite liberarnos o librarnos de cualquier frustración, de cualquier estrés, de cualquier agonía, de cualquier ansiedad que podamos nosotros presentar y que pueda habitar en nuestro corazón. Por tal razón necesitamos llenarnos de la presencia de nuestro Señor para que nos dé siempre esa luz, ese camino que debemos siempre seguir por ese sendero correcto, para que nuestros ojos siempre sean la lámpara de nuestro cuerpo y podamos ver correctamente dónde deban atravesar nuestros pasos. Por esa razón el Señor sigue hablando a través del profeta en el capítulo y versículo siguiente. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Eso lo podemos encontrar en el capítulo número 7 del libro de Jueces. Mas Isaías, capítulo 9, versículo 4, nos externa esa cita, porque sabemos que el día de Madián se refiere a la batalla bíblica en la que el líder israelita Gedeón, con un ejército mucho menor, derrotó a los madianitas gracias a la intervención divina. Esa intervención divina que el Señor pudo manifestar a través de Gedeón con pocas personas, con un poco número de hombres, para poder quitar ese yugo que presentaba el pueblo de Israel a causa de la opresión que le tenían los madianitas, y pudieron ser liberados. Así hace referencia el profeta Isaías sobre lo mismo que va a hacer Jesús, o que hizo Jesús mucho tiempo después,
como ocurrió en el tiempo de la opresión que tenían los madianitas sobre el pueblo de Israel. Por esa razón, Dios manda siempre a sus siervos, manda a sus profetas, manda a sus embajadores de paz para que nosotros podamos ser librados de esa opresión siempre y cuando andemos en la obediencia con el Señor. Por esa razón, el profeta seguía externando lo siguiente: porque un niño nos ha nacido y es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Sabemos que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Y cuando él nació, unos magos de origen persa habían dicho al rey: ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos a adorarle. Cosa que el rey Herodes no comprendía porque se turbó. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 2, del 1 al 6. Esa razón, amados oyentes, realmente fue algo impresionante, pero algo trastornado para el rey Herodes, porque como él se encontraba bajo el liderazgo de los judíos, en aquel entonces los reyes eran bastante soberbios y arrogantes y no permitían que ningún usurpador de su reinado, y mucho menos alguien de la condición como iba a llegar o como llegó en aquel entonces Jesús. Por esa razón el profeta finalmente les indica lo siguiente: pero el pueblo no se convirtió ni buscó a Jehová, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Isaías 9, versículo 13 al 15. Como decíamos, los líderes de esa época desordenada andaban en caminos oscuros. Ellos tomaban decisiones sin la aprobación de Jehová Dios. Siempre engañaban al pueblo con sus falsas profecías y sometían al pueblo de vulnerables cargas pesadas que ellos mismos ni siquiera podían cargar a causa de la soberbia de su malvado corazón. Por esa razón que todo líder que se encuentre en cualquier nación y que ande bajo su malvado corazón es un líder que muy pronto tendrá un juicio de parte del Señor. Mas el pueblo que se someta a Dios, Dios enviará siempre ese libertador, como lo hizo con el pueblo de Israel o con el pueblo hebreo en aquel entonces, como mandó en aquella oportunidad a Moisés para librarlo de la mano de Faraón. Toda nación que se encuentre bajo el yugo pesado de un gobernador, de un presidente, de un tirano, que lo que está es aplastando a la nación o al país, el pueblo debe someterse a Dios para que Dios pueda escuchar esa voz allá en el reino de los cielos y librar a esa nación o librar a ese pueblo de esa mano tirana, porque Dios no se jacta en la impiedad, no se jacta en aquellos que hacen iniquidad. Dios desea que el pueblo siempre ande unido en amor los unos con los otros hacia el prójimo, y amando y adorando siempre a Dios principalmente. Porque en una nación donde comienza la transgresión, el Señor está preparando los caminos correctos para emitir su juicio y destruir y sacar y poner lo que Él decida poner. Porque Él hizo esta tierra para que nosotros la amemos y no nos enseñoreemos los unos con los otros, sino que nos aprendamos a amar unos a otros y aprendamos a vivir en convivencia. De esa manera, cada día más, Dios podrá derramar siempre o infinitamente su gracia sobre cada uno de los que habitan en este plano terrenal. Sin más que agregar, que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Y te dejo en este estudio bíblico algo para que tú puedas meditar. En el lugar donde te encuentras, ¿crees tú que lo que habita en tu corazón es lo correcto delante de los ojos del Señor? Si no es así,
Es tiempo de que te acerques a Dios y le entregues todas esas cosas o te revele todas las cosas que Él necesita librarte de lo que tú tienes en tu corazón, porque es un tesoro hermoso que Dios nos ha dado para habitar y para contener y para que resida únicamente mandamientos de amor, de verdad y de buen juicio conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque Él desea de nosotros una vida llena de plena, pensamientos de paz y amor y prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús, los despido a cada uno de ustedes, amados oyentes. Enrique Loaiza, su servidor y escritor para la gloria del Señor.